Señor. Levanta tus manos y adora a Jesús. Aleluya. Estamos aquí para adorarte. Señor, que tu espíritu nos guíe. Que tu espíritu nos guíe, Jesús. ¿A dónde? Tú me llevas. Más allá de lo soñado. ¿Dónde puedo? Estar confiado. Al estar. En tu presencia. Que tu espíritu me guíe. Espíritu me guíe sin fronteras. Más allá. De las paredes. ¿A dónde? Sí, gloria a Jesús. Aleluya. Tú me llevas más allá de mis fuerzas. Tú me llevas más allá de mi imaginación. Tú me llevas más allá de mis recursos. Tú me llevas más allá de mi capacidad. Tú me llevas más allá. Que tu espíritu me guíe. 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 Tú me llevas más allá, donde yo puedo estar. Al estar, que tu espíritu, Señor, que tu espíritu más allá, Señor. ¿A dónde? Que tú me lleves, Señor. Que tú me lleves, Señor. Que tú me lleves, Señor. Que tu espíritu, dígaselo desde lo profundo de su corazón, y haga esta adoración como un clamor ante su presencia. Dígale que tu espíritu, Señor, que tu espíritu nos guíe en este día, Señor. Que tu espíritu nos guíe. Que tu espíritu nos conduzca. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, 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 sí. Sí, gloria a Jesús. Aleluya. Sí, ok, sí. Gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. Sí, sí, sí. Ah, 1, 2. Aleluya. Sí. Oh. Gloria a Jesús. Guíanos, Jesús. Donde yo puedo, Señor, al estar. Sí, Señor Jesús. Que tu espíritu, Señor, nos guíe. Que tu espíritu nos conduzca. Que tu palabra nos direccione, Señor. Que tu espíritu, Señor, nos guíe. Dale ese aplauso con vida al Espíritu Santo en esta tarde. Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Porque Él merece toda la gloria, Él merece todo el honor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un placer, un honor poder ministrar la palabra del Señor. Sobre todo estar en mi congregación para compartir la palabra de Jesús. Como bien decía nuestra hermana Cesarina, soy su hermana y amiga Maite Tavares. Y agradecemos al Señor por la oportunidad. Quiero bendecir todas las personas que se encuentran en este lugar. Y si hay alguien aquí en medio de nosotros que no conoce del Señor, quiero bendecirte y decirte que Cristo también murió en la cruz para salvarte,
No importando tu edad, tu condición social, tu color, tu familia, tus orígenes, Jesús también murió por ti. Y si hay alguien en medio de nuestro, yo quiero que la iglesia le dé un aplauso y de esta manera que los amigos sientan que son bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer la palabra en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8. Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Alguien la tiene conmigo? Amén. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Quiero repetir el versículo 8 que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Diga conmigo: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque ellas son vida a nosotros. Gracias porque yo creo que en esta noche, en esta tarde, tu Espíritu ha de ministrarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, en este congreso bajo las corrientes del Espíritu, yo estaré hablando con un subtema. El subtema es interpretando la fe. Dígale al que está a su lado: interpretando la fe. Interpretar puede definirse de manera práctica y sencilla como explicar el sentido de algo. La fe en la Biblia es la que dice claramente lo que es la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay otras versiones que dicen: es pues la fe la garantía, la seguridad de lo que se espera. Y bueno, para nosotros es común hablar de la fe. De hecho, la fe es uno de los temas más hablados desde el principio de la iglesia. Se levantaron muchísima gente en los inicios de la iglesia como apologetas, defensores de la fe, a hablar y a defender su fe, a defender su creencia, a defender lo que ellos habían creído. Por eso hubo muchas guerras, hubieron muchas persecuciones, hubieron muchas muertes, porque hubieron hombres que creyeron en algo que muchos no creían, y esto es conocido como la fe. Ahora bien, dentro de la iglesia nosotros solemos interpretar la fe como el medio o el recurso que Dios nos ha otorgado para conseguir lo que necesitamos. Por eso dentro de nosotros a veces habemos personas que estamos frustrados. ¿Por qué? Porque decimos: yo oro, yo ayuno, yo tengo fe, yo voy a la iglesia, yo tengo un ministerio, por tanto tengo fe. ¿Y por qué no recibo lo que por tanto tiempo he estado esperando? Estoy orando por una casa y no la he recibido. Estoy orando por cosas materiales y no la he recibido. Estoy orando por tantas cosas y no recibo. ¿Será que no tengo fe? ¿Será que mi fe no funciona? Pero yo sí creo que tengo fe. Y muchos de nosotros entendemos que si oramos y no recibimos, dice la Biblia, es porque estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la fe es el recurso para que Dios me bendiga, que la fe es el recurso para yo lograr mis sueños, que la fe es el medio que Dios va a utilizar para manifestar lo que por tanto tiempo he estado esperando. Y ciertamente la fe no es un recurso para yo manipular a Dios y recibir lo que estoy esperando. Podemos orar y podemos ayunar, y orando y ayunando no recibir nada, porque hemos entendido que la fe es el medio para que Dios me bendiga. Por eso el libro de Efesios, su capítulo 2 versículo 8, donde leí, dice: la fe es un don, es un regalo de Dios, y esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un regalo que viene de Dios. Porque cuando nosotros oramos para que Dios nos bendiga, estamos condicionando nuestra obediencia.
Porque cuando tú ayunas y cuando yo ayuno, hago silicio y vengo a la iglesia para que Dios me bendiga, estoy condicionando mi obediencia. Es por esta razón que Jesús triunfó cuando vino a la tierra, porque nunca condicionó su obediencia. El que condiciona su obediencia no es que tiene fe, está esperanzado en algo. Mucha gente puede entender que la fe y la esperanza son una misma cosa. Sin embargo, la misma Biblia los separa. En 1 Corintios capítulo 13 dice: pues tres cosas van a permanecer: la fe, el amor y la esperanza, haciendo una separación. ¿Por qué? Le voy a decir que la esperanza es un estado de ánimo positivo o optimista, basado en la expectativa de resultados de algo que ya usted ha hecho. Por ejemplo, muchos de nosotros vamos a tomar un examen a la universidad, vamos a una entrevista de trabajo. Cuando salimos de la entrevista y nos preguntan cómo nos fue, nuestra respuesta es: creo que me fue bien. ¿Por qué? Porque todo lo que me preguntaron lo contesté bien. Creo que me fue bien porque tuve una buena apariencia. Estamos teniendo esperanza en nuestros resultados. Y estamos basados en nuestras capacidades. ¿Cómo te fue en el examen? Me fue bien. ¿Por qué tú crees que te fue bien? Porque yo estudié. ¿Por qué más tú crees que te fue bien? Porque todo lo que el maestro puso, yo me lo sabía. Estamos encerrados en nosotros. Por eso la esperanza se sostiene en nuestras habilidades. La fe se sostiene en Él. La esperanza se sostiene en tus habilidades. La fe se sostiene en Él. La esperanza te hace esperar lo que tú sabes que hiciste para obtener los resultados, pero la fe te hace confiar que aunque no seas merecedor, alguien te dio el resultado. Por eso la bendición de Dios no estuvo condicionada a lo que el hombre hizo o a lo que el hombre haga, sino a Jesús. Es por esto que usted ve que la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados en Él. Alguien que ha sido justificado es alguien que se ha encontrado culpable, pero vino alguien en su misma condición y cumplió con los requisitos que estaban pidiendo, con la diferencia de que no era culpable. Y él dijo: reconozco que ellos son culpables, pero yo vine como ellos y no soy culpable. Yo vine en carne y no soy culpable. Por eso ahora le entrego la fe, la gracia y el amor de Dios, no por sus obras para que el mundo no lo condene, sino por mí, que soy el Hijo de Dios. Por eso la mayoría de nosotros solemos decir y ponerle un límite a nuestra esperanza. ¿Qué estoy esperando? Estoy esperando. O un ejemplo más práctico, más sencillo, hermanos, o más bien los cristianos somos las personas que siempre estamos esperando. ¿Qué tú y yo estamos esperando? Estoy esperando la bendición de Dios. Estoy esperando que llegue aquello. Y dentro de nosotros son muy comunes que vengamos a todos los servicios, que vengamos a toda la vigilia. No hay una gente que sea más fiel que la gente que quiere una bendición de Dios. Por eso si hacen un ayuno, está y dice presente. Si hacen una vigilia, dice presente. Si nos vamos para el monte, están presentes. Sin embargo, pasan los tiempos y no vemos resultados porque no hemos entendido la fe. La fe no es un recurso para manipular a Dios. La fe es un regalo y un don que vino por Él, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Es por esta razón que la esperanza nos hace confiar en mi capacidad, en lo que yo he hecho. Pero la fe me hace confiar en alguien superior, y se lo demuestro por la Biblia. El libro de Mateo relata una historia bastante conocida, la historia de Jesús y sus discípulos. Dice que Jesús y sus discípulos estaban en medio de una tormenta, y en medio de esta en la barca, y en medio de la barca se levanta una gran tormenta. Cuando se levanta la gran tormenta, dice que los discípulos se asustaron. Los discípulos entraron en pánico. Los discípulos, su fe le flaqueó. Titubearon.
porque había una gran tormenta. Ahora, investigando un poco, eran 12 discípulos. De esos 12 discípulos, habían 5 que eran pescadores. Con esto estoy diciendo que no era la primera vez que ni Pedro, que ni Juan, que ni Santiago, que ni Andrés y los demás habían experimentado una tormenta. Con esto estoy diciendo que un pescador conoce el mar, conoce la tormenta y también sabe manejar la barca. Sin embargo, estos 5 pescadores experimentado en tormenta, que conocían las aguas, que conocían el tiempo, dice la Biblia que en medio de la tormenta tuvieron miedo, entraron en pánico. Me imagino que antes de ellos tener miedo, acudieron a lo que ellos sabían. Porque cuando llega un problema a nosotros, lo primero que acudimos es a lo que nosotros sabemos hacer. Trayéndolo a un tiempo moderno, que no era una barca sino una lancha, me imagino que Pedro dijo: se levantó una tormenta, uno se fue para el motor, otro se fue para adelante, se distribuyeron y dijeron: está entrando el agua a la barca, vamos a irla sacando. Y el maestro en una esquina estaba durmiendo. Me imagino que cuando Pedro dio una idea y no funcionó, buscaron a Andrés para que diera una idea, pero tampoco funcionó. Fueron donde Santiago, pero tampoco funcionó. Fueron donde Felipe, tampoco funcionó. Me imagino que los otros 7 que no eran pescadores, pero la gente, si eran dominicanos, siempre estaban opinando: yo creo que se puede hacer esto, yo creo que si hacemos así va a funcionar. Y cuando los 12 se le agotó el recurso, se le agotó la imaginación, se le agotó la capacidad, entraron en pánico y dijeron: maestro, abusadora, pero tú no ves que nos estamos ahogando mientras tú te estás durmiendo, porque la esperanza te da confianza en ti, pero la fe te da confianza en Él. Y me imagino que cuando ellos fracasaron dijeron: necesitamos buscar algo más, porque esta tormenta nunca la habíamos vivido, o habíamos experimentado tormenta más grande, pero no podemos controlarla. Y dije una vez esto predicando, me imagino que Jesús se levantó, parafraseando, no lo dice la Biblia, y cuando Él se levanta de ese sueño profundo, esterica una mano, esterica la otra, se sacude el poloché, se sacude el pantalón y dice: no, pero yo no lo puedo creer. ¿Acaso hombres de poca fe no saben que no depende de ustedes sino de lo que yo inyecté en ustedes? Viento, cállate, y tu mal enmudece. Es por esto que Jesús siempre decía: para que el Padre sea glorificado, porque la fe te hace glorificar a Dios y no engordar tu orgullo. Porque cuando tenemos esperanza confiamos en nosotros. Y yo digo: cuando Dios me usa, la gente es sanada. Pero cuando yo tengo fe, yo digo: si Dios me usa y vive en mí, la gente será sanada. Porque nuestras capacidades nos dan seguridad en nosotros y nos hacen olvidarnos que todo lo que somos es por Él y para Él. Por eso debemos de entender que si hay una necesidad en nuestras vidas, no está y no va a venir por lo mucho que tú y yo oremos. Por eso dice la Biblia: estamos orando y no recibimos porque estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para nuestros deleites y placeres. Por eso, interpretar la fe es entender que aunque yo no estoy viendo a Dios, yo sé que Él es real, que Él existe. La fe, por eso Pablo dijo: nosotros no andamos por vista, sino por fe, porque nuestra vista es limitada, pero nuestra fe ve más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Por eso Él también exaltó y dijo que el que tiene fe, el que se acerca a Dios, tiene que creer que Dios existe y que Dios galardona a quienes lo buscan. ¿Por qué? Porque para creer en Dios no se necesitan evidencias, se necesita fe. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: bienaventurados todos aquellos que creen, que aún siguen creyendo y declarando sin haber visto. ¿Por qué? Porque tu esperanza, mi
esperanza es limitada, mi capacidad es limitada, pero la fe te hace esperar en Dios. Aunque miles de personas no estén viendo nada, tú sabes que Dios no te va a defraudar. La fe te crea en ti paciencia, y esa paciencia provoca estabilidad en ti, y esa estabilidad provoca confianza, y esa confianza te hace esperar. Aunque no haya vaca en los corrales, tú sigues viendo vaca. Aunque no haya uvas en la vid, tú sigues viendo uvas. Aunque no haya mucha música, tú sigues adorando. Aunque no haya muchas puertas abiertas, tú sigues adorando, porque el que tiene fe no condiciona su alabanza. El que tiene fe no condiciona su ministerio. El que tiene fe vive por él y para él. El que tiene fe sabe que no puede hacer lo malo, porque aunque el hombre no lo esté viendo, Dios lo está viendo. Por eso la fe te hace restringirte. Y tú decir, no lo puedo hacer, porque aunque mi mamá no esté, allí hay uno que me está viendo. Porque la fe puede ser esa línea invisible que la gente no ve, pero que está ahí. Es eso que no todo el mundo cree, pero es lo que no tiene de pie. Si yo pregunto aquí, iglesia, hay gente que estamos esperando promesa de Dios hace mucho tiempo y no la hemos recibido. Y los que no tiene de pie, no es que usted no ha pensado abandonar, es que usted sabe que hay un fuego por dentro, que cada vez que tú quieres soltar el ministerio, el liderazgo, que quieres irte de la iglesia, que cada vez que tú quieres irte a trabajar y no adorar a Dios, hay algo por dentro que te dice, no va a funcionar. No va a funcionar. Por eso el que tiene fe no se desespera. El que tiene fe no se turba. El que tiene fe no se preocupa, porque sabe y dice, es que lo que yo voy a recibir no depende de mí, depende de Él. No depende de mi capacidad, depende de la suya. No dependen de mis buenas obras, dependen de la de Él. La fe es la fuerza motora que te hace creer aun cuando tú no estás viendo nada. La fe es lo que te crea en ti fortaleza. La fe es lo que nos mantiene de pie y nos hace entender que aunque se levante la tormenta, si Cristo va en la barca, Él es un capitán experimentado, y que no hay tormenta que Él no pueda controlar, que no hay problema que Él no pueda solucionar, que no hay enfermedad que Él no pueda sanar, que no hay nada imposible para Él. Por eso, iglesia, no condicionemos nuestra alabanza a lo que podamos recibir de Dios, pero tampoco digamos, yo recibí esta Biblia porque tuve fe. Yo recibí esto porque tuve fe. Yo recibí todo lo que tengo, la salvación, el perdón, la sanidad, el ser hija de Dios, por su gracia y su misericordia. Por eso, cuando tú y yo tenemos fe, ¿sabe lo que sucede? Tú puedes discernir el tiempo de Dios para tu vida. Cuando tienes fe, tú sabes cuándo tocar, cuándo empujar, cuándo hablar y también cuándo callar. Cuando tú tienes fe, tú sabes esperar confiadamente en el Señor. ¿Por qué? Porque la fe te hace confiar, porque la fe te hace esperar, porque la fe crea en ti paciencia, porque la fe te hace estar tranquilo. Jesús se levantó de la barca y los reprendió y le dijo, hombres de poca fe. En otras palabras, Él estaba diciendo, ok, hay una gran tormenta, pero hay algo dentro de ti más fuerte que cualquier tormenta. Él estaba diciendo, tienen que entender que deben confiar en lo que ya yo hice por ustedes. Por eso, iglesia, aunque seamos descalificados para el mundo, aunque la gente te rechace, aunque tú no cumplas con los requisitos para estar encima, aunque no tengas las habilidades suficientes que el patrón y el sistema de los hombres se requiere, tienes que entender que todo lo que somos es por su gracia, que somos hechura de Dios, que somos creados a su imagen y semejanza, y que si hay algo que nos sostiene no son nuestros pies, que si hay algo que nos sostiene no es nuestra fuerza, que si hay algo que nos sostiene no es mi capacidad, que si hay algo que me sostiene no es mi título, que si hay algo que me sostiene no es mi elocuencia, que si hay algo que me sostiene es Dios, que si hay algo que me permite estar de pie es Dios, que si hay alguien que ha abierto las puertas es Dios, que si hay alguien que es real es Dios, que si hay alguien que me salvó fue Él. Por eso ni las puertas del infierno pueden
Por eso, por más difícil que sea tu circunstancia, no negocie tu fe. Porque negociar tu fe es negociar tu identidad como hijo de Dios. Por eso la gente de la antigüedad se atrevió a ser mártir de la fe con tal de no renunciar a ella. Si los problemas te hacen renunciar de Cristo, nunca hemos tenido fe, hemos tenido esperanza. Porque si hay algo que nos empuja a Dios cuando tenemos fe, son las circunstancias negativas. Porque las circunstancias negativas son como un espejo. Las circunstancias negativas nos hacen ver nuestras buenas habilidades, pero mucho más nos hacen ver nuestras debilidades. Los problemas nos hacen ver lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por eso, si te sientes impotente ante alguna circunstancia, entiende que Él es omnipotente. Que donde tú y yo no podemos actuar, Él actúa. Por eso Jesús dijo que Él quería estar en nosotros y con nosotros. Dios no solo está con nosotros, Él está en nosotros. Porque puede haber una persona contigo a tu lado, y si tú te mueves y esa persona no se mueve contigo, ya hay una separación. Por eso Él no está contigo, Él está en ti. Él no camina contigo, Él está en ti. Él no está a tu lado, Él está dentro de ti. Por eso Él dijo: le daré mi espíritu como sello y como garantía, dando a entender que donde un hijo de Dios se mueve en la tierra, el cielo a la misma velocidad se mueve allá arriba. Que donde un hijo declara aquí, a la misma velocidad declara el cielo. Que cuando alguien confiesa su nombre, hace rato que Él ha aceptado allá. Por eso la fe no es el recurso para yo recibir lo que yo quiero. Es que lo que yo quiero, lo que yo necesito por su gracia, hace tiempo que lo recibí. Porque si fuera por obras, la gloria sería de nosotros. Pero como no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Entendamos la fe. Entendamos que estamos basados no en teoría, sino en poder de Dios. Que estamos cimentados, que nuestra fe y nuestra esperanza, nuestra fe está basada en Dios y no en nosotros. Que todo lo que somos es gracias a Él y no gracias a nosotros. Por eso, iglesia, te recomiendo que interpretes la fe y que entiendas que mientras más conozcas de Dios, más libertad y seguridad sentirás. Que mientras más conozcas del Señor, menos te agobiarán los problemas. Por eso, cuando alguien dice aumenta mi fe, está diciendo aumenta a Cristo en mi vida. Cuando alguien está diciendo aumenta lo que yo estoy creyendo, está diciendo: Señor, cimienta cada vez más mi esperanza en ti. Si pides fe, estás pidiendo que su persona aumente en ti. Por eso el objetivo de Dios es que tú y yo lo conozcamos a Él, y que a través de ese conocimiento nuestra fe pueda aumentar. Y si nuestra fe está arriba, vendrán la tormenta, pero seremos como el monte de Sión, que Él se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha, se mueve hacia adelante. Y entiende que si fue Dios que hizo la promesa, Él permanece fiel a sí mismo. Y quiero concluir con esto. Los hombres hacemos juramento para dar confianza a la palabra que estamos emitiendo, ¿sí o no? A veces algunos de nosotros decimos: te juro que no lo vuelvo a hacer. Y estamos jurando para darle a entender a la otra persona que debe sentir seguridad y confianza. Y esto Dios lo hizo en su soberanía. Él le dijo a Abraham: Abraham, juro por mí mismo. Y dice en la Biblia que como él no tenía nadie superior a quien jurar. ¿Qué dicen los hombres? Te juro por mi mamá que no lo vuelvo a hacer cuando son chiquitos. Te juro por mi papá. Mira, mi papá es lo más sagrado, yo no lo vuelvo a hacer. Dice que Dios no juró por nadie. Él dijo: yo juro por mí mismo que te voy a bendecir. El juramento de Dios hizo que Abraham dijera:
tierra que conozco, aunque aquí yo sé todo esto, aunque aquí yo estoy en mi casa, con mi familia, con mi gente, como quiera, aunque vaya a una tierra que no conozco, hay alguien que juró bendecirme y yo me voy a mover. Por eso, si fue el que juró, muévete. Si fuiste tú que juraste, quédate ahí. Pero si fue él que juró, avanza, camina, porque su juramento está por encima de nuestras circunstancias. Y es aquí el fundamento de nuestra fe, que si Dios lo hizo con Jesús, que la misma gloria que estuvo en Jesús, ese mismo espíritu que le levantó de los muertos está en ti y está en mí, y también va a vivificar vuestros cuerpos mortales. Por eso, iglesia, entiende que hemos recibido algo superior a lo que estamos viviendo. Y si estás viviendo momentos duros, dile al que está a tu lado: estoy viviendo mi realidad, pero esta no es mi verdad. Estoy viviendo parte de mi proceso, pero este no es mi destino. Esta es mi realidad, una que es temporal, pero lo que Él dijo de mí es eterno. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo con vida, porque Él merece la gloria, porque Él merece la alabanza, porque Él merece la adoración, porque Él merece la exaltación. Y diga conmigo: Señor, te doy gracias, porque mi fe está por encima de mis circunstancias. Te doy gracias, porque no dependo de mí, sino de ti. Por tanto, yo sé que no seré defraudada. Dele la mano al que está a su lado y dile: tranquilo, dígale: tranquila, no serás defraudado si tu fe está cimentada en Él. Dele ese fuerte aplauso al Señor.